¿Qué tal, hermanos de Miraflores? Vamos nuevamente a abrir la palabra de Dios juntos, pero esta vez en una forma diferente, porque ustedes están allá y yo estoy en Buenos Aires. Nunca hubiera pensado que alguna vez iba a predicar en Miraflores, pero estando en Buenos Aires. Pero bueno, se dio y acá estamos. Tenemos que estudiar la carta a Filemón, o por lo menos recorrer la carta y marcar algunas cosas, porque la carta esta es riquísima y no se puede acotar en 2 domingos. Pero vamos a sacar algunas cosas importantes para nuestra vida espiritual y para la vida de la iglesia. Abran sus Biblias en la carta a Filemón, es un solo capítulo y vamos a empezar a leer desde el primer versículo. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quiero retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vamos a dejar aquí la lectura por hoy, pero les recomiendo que tengan su Biblia abierta porque vamos a leer después algunos versículos de la otra parte de la carta para completar el tema. El apóstol Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, cartas a iglesias, muchas de ellas, la mayoría, por ejemplo la carta a los romanos, a la iglesia en Roma, o las de Corinto, a la iglesia en Corinto. Eran cartas donde el apóstol exponía la doctrina, exponía después la forma de practicar la doctrina y corregía si había algún problema dentro de la iglesia. Ahora, hay 3 cartas que son cartas a obreros, 2 a Timoteo y 1 a Tito. Estas cartas son de capacitación para el ministerio, de instrucción práctica para quienes están trabajando en la obra de Dios. Filemón es una carta que está solitaria, es una carta privada, que trata un tema personal del apóstol Pablo, pero que tiene que ver con la iglesia, con la fe, con la ética, con la sociedad. Y esta carta es muy significativa. No nos engañemos, la carta a Filemón breve plantea problemas muy profundos, problemas éticos, problemas espirituales, problemas eclesiásticos, problemas sociales. Vamos a tratar de penetrar en eso. Cuando uno lee la carta se va a encontrar con 3 protagonistas. El primero de los grandes protagonistas es el escritor. El escritor es Pablo, el apóstol de Jesucristo, el que tiene autoridad apostólica. Él va a decir, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, lo que le está haciendo notar a Filemón de que él tiene toda esa autoridad, pero no va a usar de esa autoridad. Por el contrario, él se identifica como Pablo ya anciano. Pablo en ese momento tiene alrededor de 50 años, más o menos. Bueno, para nosotros no es un anciano y para la época tampoco en el sentido en que lo dice Pablo, pero el estado físico de él se había deteriorado mucho por todo el trabajo que hacía. Y además está en la cárcel, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo, ¿por qué? Porque llega allí justamente por la predicación de la fe. Lo que quiere decir que él siente que esa prisión no es
prisionero del Imperio Romano, sino que el Señor lo puso en esa situación y admite la autoridad de Dios para hacerlo. Y dice, yo estoy prisionero de Jesucristo. Pablo, cuando llegó a Roma, tuvo en primer lugar un tiempo de cárcel no rigurosa, poco rigurosa. Estaba en una casa. Esto le permitió predicar. Cuando escribe en la prisión las cartas de Timoteo, por ejemplo, ya ahí está en prisión rigurosa. No sabemos qué pasó en el medio, pero la prisión del principio, bastante liviana, se agravó en la segunda parte. Ahora, en ese momento, Pablo en la cárcel está predicando, está hablándole a otros. Y esta carta la dirige ¿a quién? A Filemón. Filemón es alguien que se convirtió con Pablo. Tenía una relación con Pablo. Pablo dice algo en el versículo 19 de la carta que es elocuente acerca de la relación que tienen. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Lo que quiere decir que tenía que estar Filemón muy agradecido porque lo había llevado a Cristo y no sabemos de qué cosas él se había librado por la llegada del mensaje de Cristo a su corazón. Parece que vivía en Colosas, Arquipo por lo menos. Hay un Arquipo relacionado con Colosas. Puede ser que haya sido en la iglesia en Colosas que vivía, pero por lo que se deduce del saludo, uno puede sacar conclusiones. En primer lugar, se habla de Apia, que posiblemente sería la esposa de Filemón, por eso le manda saludos. Después Arquipo, que sería el pastor de la iglesia, y Filemón es un miembro activo de la iglesia. En el versículo primero con el que se inicia la carta dice Pablo al amado Filemón, colaborador nuestro. Y cuando llega el versículo 5, pero oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Lo que quiere decir que es un hombre activo. Estos son los dos personajes principales, el escritor de la carta y el receptor de la carta. Ahora, aparece un tercer nombre que es el que motiva la carta, que es Onésimo. Onésimo es un esclavo de Filemón, fugitivo, se ha escapado. Ahora, esto estaba penado gravemente por la ley en Roma. Y por supuesto, ¿a dónde fue? Fue a la ciudad imperial, porque en la ciudad imperial, que es una gran urbe cosmopolita, donde vivían multitudes, era el lugar ideal para esconderse y para no llamar la atención. Quiere decir que él había elegido ese lugar. No sabemos cómo, pero se encontró con el apóstol Pablo. ¿Para qué lo fue a ver? No sabemos. ¿Sabía que tenía alguna relación con Filemón? No creemos. Pero sin embargo llegó, recibió el mensaje de Jesucristo y la vida de él fue transformada. Se convirtió a Cristo. Ahora, esa conversión hace que, al enseñarse la doctrina cristiana, empezó a mirar lo que había sido su conducta. Su conducta era una conducta díscola, porque dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero dice, ahora a mí y a ti os es útil. La conversión había producido un cambio en Onésimo. Onésimo quiere decir útil. Y Pablo juega con la palabra útil e inútil, ¿no? Parece que había robado. Porque dice, y si en algo te dañó, en el versículo 18 y 19 está esto, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo escribe esta carta para reconciliar a Onésimo con Filemón, para que se encuentren en Cristo amo y esclavo. Ahora, cuando uno se detiene aquí, tiene que preguntarse cuál era la enseñanza del cristianismo sobre la esclavitud. Fíjense ustedes que Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu.
está poniendo en un pie de igualdad a los esclavos y a los libres. Dice, todos somos iguales en la iglesia del Señor. Cuando escribe a los Gálatas va a decir, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y vuelve a lo mismo. En la carta a los Colosenses es más explícito todavía. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Está diciendo que en la iglesia no se siguen las normas de la sociedad romana. La sociedad romana está dividida en esclavos y libres. Nunca un esclavo puede sentarse en el mismo lugar donde se sienta el amo, el libre. Son dos clases sociales que están totalmente separadas. Ahora dice Pablo, cuando llegamos a la iglesia, esto se acabó. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor no tiene que haber ni diferencias raciales, ni diferencias sociales, ni diferencias nacionales. Es decir, que nos unimos y nos juntamos en Jesucristo por encima de eso que pasan a ser diferenciaciones secundarias. Todos estamos unidos en la fe al Señor Jesucristo, unidos por el Espíritu Santo que ha formado un solo cuerpo y decimos Padre nuestro porque compartimos el mismo Padre. Lo que quiere decir que cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo entramos a formar parte de un cuerpo que une a todos los hombres pasando por encima de estas barreras. Ahora, en este caso Pablo no menciona eso. No le pide tampoco a Filemón, bueno, libéralo a Onésimo, dale la libertad a Onésimo. Hay que entender cuál era la problemática del momento. ¿Por qué tenía Roma esto de los esclavos? La sociedad romana estaba construida sobre la esclavitud. Más o menos se calcula que el Imperio Romano tenía 180 millones de habitantes. De esos 180 millones de habitantes, 60 millones eran esclavos. Quiere decir que uno de cada 3 en la población era esclavo. Toda la organización social y económica giraba alrededor del tema de la esclavitud. Dependía también de la esclavitud. Los esclavos eran una fuerza peligrosísima. Los romanos sabían esto. Los cristianos no podían animar a los esclavos a rebelarse, ni a la libertad, ni a abandonar sus amos. No lo podían hacer, porque eso iba contra lo que el imperio estaba sosteniendo y lo sostenía violentamente. Hay una razón. En el año 70 a.C. hubo una rebelión de esclavos tremenda debajo de Espartaco. Los esclavos lograron armarse como ejército y faltó muy poco para que tomaran Roma en las campañas que hicieron. Los romanos temblaban porque llegaron prácticamente hasta las puertas de Roma. Ahora, en ese momento pudieron los romanos volver a someterlos. En la vía Apia colocaron 6.000 cruces con los esclavos, con los pocos que habían sobrevivido de todos los que se habían rebelado. Tocar el tema de la esclavitud era un tabú dentro de Roma. Había que respetar el sistema social. Y Pablo, que como cristiano pensaba que todos los hombres son iguales, sin embargo tiene que apelar en una forma diferente a Filemón, porque esta es una carta peligrosa, porque esta carta puede caer en manos de cualquiera. Y si él explica claramente todas las cosas que explican las demás cartas, referidas justamente a Onésimo, eso podría ser peligroso incluso para el apóstol Pablo.
Ahora, no es que el apóstol Pablo tenga temor, pero él tiene miedo por todos los cristianos, porque eso significaría una masacre no solamente de los esclavos, sino también de los cristianos. Está caminando en la cuerda floja y entonces opta por algo que está en las parábolas de Mateo 13. Él coloca la levadura dentro de la masa grande y espera que la levadura leude. Hay cosas que se pueden cambiar rápidamente y hay cosas que no se pueden cambiar rápidamente, sino porque produciríamos un estallido de violencia. En este caso, el apóstol Pablo opta por enseñarle a Filemón algo totalmente distinto. Por eso él le dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le está señalando que lo que él le va a decir es algo que él lo tiene que tener muy en cuenta, porque no va a usar de su autoridad, pero va a decirle hacia dónde tiene que llevar las cosas. Y se lo dice a él, ¿por qué? Porque Pablo dice, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, porque aún tú mismo te me debes también. Es decir, le está recordando a Filemón la deuda que él tiene espiritual con el apóstol Pablo. En la versión popular dice, tú me debes tu propia persona. Tú me debes tu propia persona. Pablo sigue otro camino, no ordena. Le pide a Filemón. ¿Y por qué le pide a Filemón? Porque hay que formar conciencia, hay que cambiar una forma de pensar. Y es mejor que lo haga razonar a Filemón, que abra la mente de Filemón para que entienda la esencia del cristianismo y él solo tome la decisión que tiene que tomar. Y Pablo le dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Le está diciendo, esto es lo que Dios ha hecho, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Está diciendo, va a estar allí, va a ser esclavo, pero tienen ustedes que trabajar sobre esta nueva relación donde Cristo está presente. Notemos los pasos que da. Onésimo es presentado como su hijo espiritual, con un pasado negativo, en otro tiempo te fue inútil, con un cambio radical. La fe ha transformado la vida de Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo entonces hace un pedido, tú pues recíbelo como a mí mismo. No está pidiendo que lo libere, sino que lo trate como si fuera él. Filemón tiene que comprender todo el bien que él puede hacer por amor a Cristo. Pablo utiliza una forma inductiva. Plantea el teorema, un teorema de carácter transitivo, y deja que Filemón lo resuelva. El teorema sería este. Pablo ha sido redimido por Cristo. Filemón ha sido redimido por Cristo. Onésimo ha sido redimido por Cristo. Si Pablo y Filemón son hermanos en Cristo y se tratan como hermanos, entonces Filemón, ¿cómo debe tratar a Onésimo? Ahora, él tiene que resolver el teorema por sí mismo, porque cada cristiano tiene que enfrentarse a los desafíos éticos y responderlos por sí mismo. Tiene que llegar a la convicción. Y lo que le está diciendo es, mira que delante de Dios estamos en un pie de igualdad, somos todos iguales. Entonces, ¿cuál tiene que ser el trato? ¿Cuál tiene que ser la forma de conducirnos? Por supuesto que ha adoctrinado también a Onésimo para decirle, no creas que porque es hermano puedes propasarte. Está diciendo, cada uno siga cumpliendo con la función que tiene, pero recuerde que en las relaciones que ustedes tienen de ahora en adelante, Cristo es primordial porque ha redimido al amo y ha redimido también al esclavo.
Y Pablo lo que le está pidiendo es que actúe como cristiano. Leamos el versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese como siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, por tanto en la carne, es decir, porque lo vas a tener presente, como en el Señor. Es bien claro lo que le está diciendo Pablo. Deja entrever lo que sucedió. Era el propósito de Dios que se encontraran con Cristo en Roma para recibirle después para siempre, pero no ya como un esclavo díscolo, sino como un hombre que sirve respetuosamente, porque Cristo está en su vida, a un amo que lo va a tratar respetuosamente, porque tienen el mismo Señor. Él tiene que olvidar que es un esclavo, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo. Lo tiene que recibir como un hermano, como hermano amado, mayormente para mí, porque Él lo ha llevado a Cristo. ¿Cuánto más para ti que lo vas a tener presente? Pablo, que lo tendrá lejos, lo está estimando como hermano amado, y pide a Filemón, que lo tendrá cerca, que lo estime como un hermano amado. Y esto está presente en la enseñanza. La Biblia enseña varias cosas a la actitud de los amos también. En la carta a los Efesios dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El Señor es el amo superior, el que está por encima de todo, y ambos, amo y esclavo, están sujetos al Señor. La afirmación es: porque para Él no hay acepción de personas. Algo que Pedro entendió, ustedes recuerdan cuando vio el lienzo aquel y tuvo que ir a la casa de Cornelio, que Dios no hacía acepción de personas. Estaba dando por tierra una idea romana, la idea romana que no le daba estatus de persona al esclavo. Era una cosa, era un elemento, era un objeto, disponía de su vida y de su muerte, disponía de sus hijos. Quiere decir que aquí se está presentando un punto de inflexión importante en medio de un imperio que los está ahogando. Pero Pablo dice: aún en medio de esto tenemos que mantener el principio que Cristo conquistó para nosotros, de que cuando nos acercamos al Señor somos todos uno en Cristo Jesús. Si cada uno tiene presente que el Señor está en el medio de la relación, que hay que tener en cuenta su presencia, todos cambiamos nuestra forma de obrar. El esclavo cambiará su forma de obrar porque trabajará para servir al Señor, y el amo cambiará su forma de obrar porque allí no tiene un objeto sino un sujeto. Y Cristo está en el medio de todo esto. Esto que se dice para amo y esclavo, esto también puede aplicarse en nuestro tiempo a las relaciones laborales, a la relación que tiene que haber. El que es obrero y es contratado tiene que trabajar y cumplir con lo que le manda, aunque su patrón sea, o su jefe sea, creyente. Y el que está en autoridad tiene que tener el debido respeto, porque el Señor es Señor de los dos. Está buscando que la levadura del Evangelio leude dentro de la sociedad. Todos tenían que aprender todo el bien que podían hacer por amor a Cristo. Esta carta es revolucionaria. En el Imperio Romano esto no lo entendía nadie. Así como no entendían que en la iglesia en Roma y en la iglesia en Corinto, que eran iglesias más numerosas, los amos y los esclavos se sentaran en el mismo lugar para alabar al mismo Dios.
Pero esto es justamente lo que trajo la fe en Jesucristo, que valoró a todos por igual en la valoración que Dios tiene. Y la sociedad, por supuesto, que tenemos diferentes roles. Muchos son los factores para que tengamos que tener diferentes roles. Pero en medio de todo, nosotros como cristianos tenemos que formar esta nueva comunidad donde las relaciones interpersonales son relaciones diferentes. Cuando Jesús dijo a sus discípulos allí en Cesarea de Filipo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿en qué pensaba? Pensaba en una nueva comunidad con una forma diferente de pensar, con valores diferentes y con una forma diferente de vivir. El pueblo del Señor. Necesitamos hoy y siempre, pero hoy más que nunca, este cristianismo de Cristo. Parecería redundante que yo diga cristianismo de Cristo, pero hay mucho cristianismo que no es cristianismo de Cristo. Y yo he visto mucho cristianismo segregacionista. Este no es el cristianismo de Cristo. El cristianismo de Cristo es el que no se basa en formas exteriores, no se basa en ritos, se basa en un cambio interior de la persona que le permite cambiar no solamente en su vida personal, sino también en su vida de relación, en su relación con el otro. Vidas que están fundamentadas en la obra de Jesucristo y en los valores que el Señor Jesucristo enseñó. Nosotros vivimos en esta sociedad. Esta sociedad no es una sociedad ideal. No es. Nunca la sociedad humana ha sido ni será una sociedad ideal. Porque para eso necesitamos reconocer la autoridad de Dios. Y las sociedades nunca reconocen la autoridad de Dios. Sabemos que hay una gran masa de incrédulos y de rebeldes. Pero nosotros tenemos que vivir en esa sociedad. El Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo y que tenemos que vivir en el mundo. Esta sociedad no es la ideal, pero nosotros pertenecemos a esa sociedad. Pero tenemos que formar como iglesia una sociedad, una subcultura, por así decirlo, donde las relaciones interpersonales sean diferentes. El Señor, ¿para qué dejó la iglesia? Cuando Pablo escribe a Tito, dice, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es aplicable a lo que estamos hablando. Un pueblo propio que pertenece a Cristo, celoso, que busca denodadamente hacer buenas obras, hacer el bien. Pedro escribe en su carta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. ¿Cómo anunciamos las virtudes? Bueno, alguien dirá a través de la predicación. Yo digo sí, a través de la predicación, pero hay algo previo a la predicación. La vida del pueblo de Dios, las relaciones del pueblo de Dios son la prédica, por lo cual la gente tiene que ver qué es lo que Cristo hace dentro de nosotros y qué es lo que Cristo hace dentro de la sociedad. No podemos cambiar la sociedad, no la podemos cambiar, pero dentro de esta sociedad tenemos que ser un pueblo diferente que muestre que con Jesucristo puede haber cambios profundos. Es la forma de testimonio con que tenemos que levantarnos en esta hora difícil de la humanidad para que Cristo sea visto, no solamente a través de los labios de los que predican, sino a través de la vida de la comunidad cristiana, de la vida de la iglesia, de la vida y la interrelación de los cristianos. Tenemos que ser un testimonio viviente de lo que Cristo quiere que sea una verdadera comunidad. Que Dios los bendiga,
Nos encontramos nuevamente, si Dios quiere, el domingo próximo para seguir meditando sobre esta carta.